momento, ¿no? El frío es fuerte en este tramo del año, más que otros años, pero el frío ambiente... ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va, Gabriel? Bien. Qué gobierno, que nos ha tocado. Nos ha congelado, ¿no? Pensaba en los anuncios, han logrado un acuerdo para que no aumenten más del 400% las tarifas. Yo no recuerdo un aumento tan grande de tarifas en la historia. ¿Hubo algún aumento? No, jamás. El Rodrigazo al lado de esto es un cuento de hadas. Porque, mira, yo solamente tomaría dos cosas que en el caso de Macri han sido inferiores al Rodrigazo, que fue el con los combustibles, que un poco más, y el tema del dólar, que fue también un poco más en el caso del Rodrigazo. La única diferencia significativa es que el Rodrigazo vos te acostabas el 3 de junio del 75 y el 4 de junio estaba todo junto. Aquí se hizo en 3 meses, ponele, ¿no? Pero nadie en la vida se pudo haber aumentado 1700%. Claro. Es una locura. Vos sabés que esto me hace acordar, ¿te acordás de Renato Cesarini? El técnico aquel de River. Sí, señor. Qué viejo sos. Añares de ese hombre. Vos tenés que haberte acordado, lo que pasa es que por tu edad tenés problemas de memoria. Pero, bueno, Renato Cesarini tenía esta anécdota que es perfectamente asimilable a lo que hace el gobierno de pasar de 1700 a 400, con lo cual te ha hecho un descuento excepcional. ¿Y cuál es la anécdota? La anécdota de Cesarini era que él en verano se ponía un sobre todo. Estaba al rato, imagínate, con un sobre todo en verano tenía un calor. No era para darme un abrazo, digamos, ¿no? Después se sacaba el sobre todo y se sentía fresquísimo Cesarini. El gobierno te hace algo bastante... La anécdota de la vaca en el rancho, ¿no? Ah, bueno, Claro, sí. O del tipo con los zapatos chicos. Está clarísimo. Pero además, la profunda irracionalidad que tiene todo esto, es decir, los números que se manejan, esos porcentajes, 1700, 400, son aleatorios. Porque, por un lado, el presidente, de una manera vulgar y poco convincente, dice que hay que gastar menos gas y ponen una tarifa que es independiente de la cantidad de gas que vos gastes. El parche fue ridículo. Pero además en la mañana te dice eso, y a la tarde, cuando se hace la conferencia de prensa, quiere decir que vos, sabiendo lo que gastaste el año pasado, multiplicado por 5, ahora podés consumir 15 veces pero más. Pero prende todo. Siempre... Ponele gas. Sí, ponele gas. Dale gas. Estas observaciones sobre la calefacción, como las de Michetti sobre la calefacción también, como las de Javier González Fraga sobre los celulares, el plasma, no dejan de ser interesantes desde la otra perspectiva, porque le recuerdan al argentino promedio cómo vive cuando gobierna el peronismo. Claro. Cómo se ha vivido en la República Argentina. Algo que charlamos bastante. ¿No? Tipos que están en su casa con aire acondicionado, cenando por un buen vino, y dicen, en este país no se puede vivir, ¿no? Y al otro día saben que van a ir a trabajar y que van a después a la noche van a ir a cenar, por ahí van al teatro, se reúnen con los amigos en la casa. Y creían que en todo el mundo era así. Claro. Bueno, ahora este sector del poder les recordó. Pero esto no es para el empleado medio, esto es para nosotros, no es para ustedes. Es interesante, por lo menos para aprender lo que hemos tenido. Y la idea expresada por este chico Marcos Peña, que... El pibe de oro. Sí, el baby face del gobierno, que dice, en realidad él dice, no somos un país rico en gas. Primer lugar, no somos un país pobre en gas. Claro. Es decir, tenemos gas. Tenemos gas. No todos tienen gas. Exactamente. No todos tienen gas, primero. Segundo, en realidad, el concepto que encierra esa afirmación es, no somos un país rico. Yo creo que esa es la síntesis. Claro. No somos un país rico en gas, no somos un país rico en plata, no somos un país rico en capacidades intelectuales, no somos un país rico en nada. Y esto creo que es lo que subyace, permitime que termine el concepto, lo que subyace en el pensamiento tradicional oligárquico neoliberal, que somos un país de segunda o de tercera, con una clase dominante que vive como si fuera un país de primera.
Porque lo que no somos un país rico quiere decir es nosotros no podemos darle a nuestra clase trabajadora, a nuestros sectores más humildes, a los que viven de un salario, el nivel de vida que tienen en Alemania, en España o en Francia. Hay un subtexto además sobre lo que estás diciendo, de lo que dice Peña. El subtexto es, sí, teníamos gas. Lo que pasa es que las políticas del gobierno anterior han producido que nos hemos quedado sin gas. Por eso nosotros tenemos que arreglar este entuerto que nos han dejado, bueno, la pesada herencia. Sí, por eso la lucha del diagnóstico es importante. Pero vamos entonces a la comparación del tema internacional. En el documento de Formosa, entre otros aspectos, se hace mucho hincapié, Julio, en el tema política internacional, el tema de la posición del movimiento nacional sobre el tema América Latina, la visión del mundo y el equilibrio a la hora de plantear nuevas instancias organizativas. Se enfatiza mucho el tema y se critica el Tratado del Transpacífico. Se critica el Tratado del Transpacífico, el Tratado del Pacífico también, el Acuerdo del Pacífico. Y lo que se intentó, y esto yo participé incluso en la Comisión de Temas Internacionales, lo que se trató fue de ver de qué manera se podía actualizar, es decir, poner en valor en las condiciones del siglo XXI la idea de la tercera posición. Es decir, de la idea simplista, por así decir, de que la tercera posición desaparece cuando desaparece una de las dos, ¿no es cierto? Ni yanqui ni marxista, desaparecen los marxistas, quedan los yanquis, entonces no hay tercera. Yo creo que es una visión simplista, porque lo que la tercera posición implicaba era otra cosa, era una salida para el mundo internacional diferente al capitalismo y al llamado colectivismo o socialismo de Estado planteado por la Unión Soviética de Stalin. Y en la actualidad se plantea como una salida diferente a la que están dando el conjunto de los países del mundo, el mundo periférico o el mundo central. En eso se hizo mucho hincapié y verdaderamente una profundización del pensamiento de Perón, sobre todo de sus trabajos, que ha sido, en cierto sentido, si no el primero, uno de los primeros presidentes intelectuales que ha tenido la Argentina. O sea, intelectuales en el sentido de que le han dedicado gran parte de su vida a una proficua actividad intelectual, de escribir, reflexionar y tratar de traducir en textos la obra de gobierno que se está realizando. Y prever cosas que otros no preveían, porque lo del 53 es muy apreciable. Había que ver la unidad latinoamericana en aquel momento, había que mirarla, había que entenderla. Era un orate, perdón, ni el propio peronismo entendió ese punto hasta que de Metol vista. Ferrero lo pone sobre la mesa No se y entendió, dice, lean eso. No se entendió. Yo me he encontrado inclusive no hace mucho con viejos peronistas que siguen insistiendo en la actualidad con la idea del enfrentamiento con Brasil, por ejemplo. Bueno, ahí este documento de Formosa tuvo la intención, ¿no?, de ser una bomba de profundidad en el movimiento para activar el pensamiento nacional en acción. Yo no veo en el movimiento nacional, no sé vos cómo lo ves, figuras de realce, excepción hecha de Cristina con los aspectos que ya conocemos de su actuación pública, figuras de realce que estén dispuestas a aglutinar claramente, en base a preceptos, a ideas, una oposición firme que tenga posibilidades de ganar. Y me parece que ahí va a la saga la dirigencia política del movimiento nacional con respecto a la dirigencia social, sindical, más relacionada con la gente, ¿no? Bueno, seguramente esa ausencia es lo que le ha permitido al macrismo tener éxitos notorios en materia legislativa, por ejemplo, ¿no? Triunfos. Una cosa es que ganes cosas como con los fondos buitres, el tema de los jueces, etcétera, etcétera, por un debate con una diferencia y lo ganaste por goleada, ¿no? En lo cual también ha jugado un papel importante todo avasallante situación de la corrupción que te lo ponen durante las 24 horas y que ha producido una verdadera bomba ahí en el interior de todo el conjunto Partido Justicialista, Peronismo, Frente para la Victoria, indudablemente ha afectado y sin lugar a dudas la elección que se produjo era con los jueces. Y el blanqueo y el tema de los jubilados, que hubiera tenido otro tipo de resultado y hubiera habido debate,
se pulverizó el debate. Hoy prácticamente lo que te contestan es, bueno, veamos, están liquidando el sistema previsional. José López, ¿no? Ahora cargaron Esa sobre es una la respuesta. Ahora cargaron sobre la mosquita. Ahora, me parece también que es parte de lo que estaba diciendo. Esto impacta porque los que deben sospechar de las intenciones de Clarín le creen a Clarín. Es decir, aquí hay una ostensible maniobra comunicacional. No se habla de los millones y millones de Panama Papers, offshore, evasión, sí, claro, sino que se habla de la valija esa. Yo entiendo que el público le impacte visualmente. Ahora, un dirigente peronista ya debería pensar más allá de cuáles son las maniobras de un grupo monopólico sobre el cual se ha dicho durante 10 años que miente. Ahora, cada vez que actúa se le cree, ¿no? Mira, el problema, a mi modo de ver, es de orden político, ni siquiera de orden conceptual. El peronismo vivió muy traumáticamente la derrota electoral. Y eso ha producido heridas muy, muy graves y en cierto sentido de largo plazo, que no se pueden reparar fácilmente. Creo que hubo por lo menos en los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hubo un muy mal manejo táctico de toda la relación con el peronismo, con los gobernadores, con toda la estructura del gobierno nacional, con los gremios. Y esto genera heridas muy, muy graves. Con lo cual no digo que esté bien que se haya votado por los fondos buitres, pero que era casi inevitable que se iba a votar a favor de los fondos buitres y terminar con esa historia que estaba muy vinculada al gobierno de Cristina. En términos políticos eso iba a pasar. En términos políticos eso iba a pasar. Yo creo que hoy ya estamos en otro momento distinto al de esos 3 o 4 primeros meses. El gobierno, de cierto modo, el tarifazo despertó a los que no vieron la pérdida de la jubilación, por ejemplo. Sí, despertó este sentimiento muy, muy primario y vital de los políticos electoralistas, que es la opinión pública va para otro lado. Frente a una situación hace 3 meses donde parecía que la opinión pública iba por el lado del macrismo, hasta no se sabe cuándo. En políticos que son muy pendientes de las encuestas, eso impacta inmediatamente. Y hoy la opinión pública ha empezado definitivamente a ir por otro lado. Hacerse frente a una boleta de gas de 3.500, 4.000 pesos, 5.000 pesos. Los alquileres, las expensas. Las alquileres, las expensas. Que además las expensas van a estar incrementadas por el gasto del gas, porque las calefacciones en general se mueven con gas, como no puede ser de otra manera. Digo, la opinión pública comienza a ir por otro lado. Yo veía un Twitter de Zaira Nara, la hermana de Wanda Nara. Sí, que le llegó 9.000 pesos la factura. 10.000. Porque pusieron los dos Twitter. El Twitter que saca el 10 de diciembre, que dice, por fin, qué alegre que estoy, ha empezado otra nueva vida. Y el que saca ayer, donde dice, 10.000 pesos me llegó de gas. Algo está mal. Sí. Impactó el que estaba dormido. Sí, además, ni siquiera hubo racionalidad. Sí, ¿no? Es decir, la medida es irracional, pero dentro de la irracionalidad hay irracionalidad. Criterios, claro. Porque vos te encontrás con situaciones que no puede ser, claro, que un departamento gaste, hay gente de 15.000 pesos, ¿viste? Sí. No es que hubo una relación clara entre consumo, incremento de la tarifa y total queda. No hay racionalidad dentro de la irracionalidad. Entonces, ese es el tema, exactamente. Aún hay una medida que es irracional, pero no tiene una lógica interna, carece de lógica interna. Es irracionalmente, es interna. ¿Esto cambia el horizonte político? Sí, yo te decía el otro día por la radio que sí. Yo veo, la CGT está en un camino muy atractivo, muy interesante, junto con la CTA. Creo que se viene un nuevo momento para jarear de nuevo. Perdón, una cosita respecto a eso. Muy interesante lo de la Comisión de Estadísticas. Muy interesante. Se va armando. Referencia. Pero además uno charla con los dirigentes que están en ciernes para un nuevo tramo y puede hablar de política. Es decir, puede hablar del mundo, claro, sin que el tipo diga, che, no males de cosas raras. Ahora, los dirigentes políticos del movimiento, que son los que necesitan amalgamar para ir a elecciones del año venidero, no están tan claros. Creen
no se dan cuenta de la crisis en Europa, por ejemplo. No. Es decir, es muy difícil. ¿Viste la etapa de Le Monde Diplomatique? Yo, de cuestión, siempre polemizamos con Le Monde Diplomatique. Ahora, está muy bien la etapa. Europa se hunde, Europa arde, tal vez. No se dan cuenta de lo que significa adherir al capital financiero. No. Bueno, si no generamos un frente en contra de ese tipo de proyectos, no generamos nada. ¿Qué le estamos diciendo? Vamos a administrar mejor el ajuste. ¿Sí? ¿Qué le vamos a decir? Ya que hablaste de Europa, hay un dato que está casi desapercibido y que es necesario ponerlo en el tapete. El endeudamiento en 7 meses del gobierno de Mauricio Macri oscila, hay cifras de 30.000, ese es el piso, hasta 38.000. Claro, Ponele que fuera 35.000. Significa que se está endeudando a un promedio de 5.000 millones de dólares mensuales. Tal cual. No, y aumentó el déficit. Aumentó el déficit. No, pero es muy interesante lo que dice Sayat. Que es lo de que el quieren hacer déficit... los liberales, que es a reducir el déficit fiscal. Pero te digo, y es algo que se los lanzo a ver para discutirlo con ustedes. Yo creo que estos tipos, primero, no son de la Rúa, es el poder económico el que está detrás, más allá con todos los conflictos que hay atrás. Yo tengo la sensación que el año que viene, porque las elecciones del 2017 son estratégicas, la posibilidad de ganar el gobierno, las del 2019, se juega en buena parte del 2017, que estos tipos van a hacer lo mismo que hizo la oligarquía en el año 30, donde al diablo con el librecambismo, al diablo con la falta de intervención del Estado, hagamos proteccionismo, hagamos intervencionismo estatal. Quiere decir, en términos actuales, el déficit fiscal no interesa, si lo tenemos que llevar al 12% lo llevaremos, la emisión monetaria, si necesitamos triplicarla, cuestión de establecer cierto grado de sensación de... ¿Lo ves como posible? Yo lo veo como posible. Sí, lo que pasa es que en el 30 no fue por razones electorales, fue por No, razones, por razones estructurales, estatales, por la guerra, estructurales de la clase social Estamos dominante. de acuerdo, pero acá no hay necesidad para la clase social dominante de ese tipo de políticas. Pero, son meramente electorales. Pero cuando vos los lees a los principales columnistas del establishment, te vienen diciendo, esta es la gran oportunidad de terminar con el peronismo. Sí, claro. Bueno, decir, pero siempre dicen eso. O sea, pero... Ahora, igual las columnas de Morales Solá son escritas por un loco. Bueno, entonces, digo, yo siempre guardé el vínculo de respeto con el tipo, en el sentido, es la voz del establishment. Ahora, la de este miércoles de La Nación es la de un loco, que describe un país que no hay, es decir, está hablando cosas raras. Bueno, ni siquiera se ancla en una parte de la realidad, como hacía Neustadt, donde siempre toma un borde de la realidad. Digo, los servicios públicos, él pedía privatización y en ese momento funcionaban mal. Entonces hay un vínculo. Está diciendo cualquier cosa. Pagni ha hablado de deskirchnerizar. Esto recuerda perfectamente a desperonizar, que era típico. No, pero es así, ellos quieren darle un golpe mortal. De ahí que inclusive critiquen el establishment las medidas no liberales que toma el gobierno. Es decir, el establishment no ve con agrado que el déficit fiscal aumente, no ve con agrado políticas de endeudamiento que llevan al gasto cotidiano, digamos, a las cuentas corrientes. Ellos quieren ajuste. A mí me da la impresión que detrás de esto hay una política que no está elaborada en la Argentina, que es una política norteamericana de poner orden en el patio interno ante un conflicto europeo. Yo estoy convencido que en Europa se va a un conflicto bélico en el terreno de Europa. Que va a haber una conflagración. Sí. ¿Cómo puede haber una...? Porque desde el 45 terminó con las conflagraciones mundiales. Claro. A partir de ahí existen guerras locales, localizadas, en donde incluso los que tienen el mayor poder de destrucción se cuidan de usarlo porque eso es matarte y me suicido, ¿no? ¿Y vos cómo ves eso, Julio? ¿Cómo ves una conflagración de qué tipo? Un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Un enfrentamiento armado entre la OTAN y Rusia, con tanques, aviones, bombardeos. No con uso de atómica general. No, en principio con uso de atómica no. Pero yo veo que vamos a un enfrentamiento donde va a haber guerra.
Pues daría la impresión que hay una desproporción de fuerzas importante a favor de la OTAN, ¿no? No creo. ¿No crees? El capital productivo se ha firmado en China y en Rusia, ¿no? No creo. Es decir, ahí Estoy hablando bélicamente. La tecnología ¿no? bélica, Bueno, la China y tecnología Rusia dependen de su bélica mercado Rusia interno. es de una alta Y de competitividad. sus estados, claro. De una alta Pero además, competitividad. las industrias locales, China está fabricando marcas en este momento. Ya no está comprando marcas europeas por prestigio. El próximo 20 años van a instalar marcas chinas. Ese volumen de mercado interno controlado por el Estado exige presencia internacional, eso creo yo. Ahora, vos dijiste una cosa muy interesante, que queda ahí como borde de debate, volviendo a la Argentina. Vos decís, es decisivo ganarlas del año venidero, ¿no? No, estoy hablando, yo me pongo desde el poder económico. Yo creo que sí, como vos decís. Sí. Te digo de buena fuente directa que hay sectores del kirchnerismo que no piensan así, que creen que afirmando su propia identidad, aunque pierdan, van a construir mayoría con posterioridad hacia las nacionales. Te digo, me lo han dicho los referentes que están al lado. Pensaban lo mismo sectores en las elecciones de noviembre, ¿no? Y bueno, por eso. Y así no fue. Y son los mismos sectores, además. Va a haber que darse un baño de apertura. Sí, pero interna mira, del yo movimiento. coincido con Abel Fernández en un comentario que hizo el otro día en su blog. Es un agudo, Muy inteligente, un agudo analista de la realidad. Dice, sí, está todo bien, está el kirchnerismo, están los que están con Massa, están los que están con otros, Randazzo, Scioli, pero están los votantes. ¿Te das cuenta con los votantes? ¿Qué van a hacer los votantes? Los votantes dependen de lo que diga Randazzo, de lo que diga la Cámpora o de lo que diga Aníbal. o Aníbal, no dependen de eso. Entonces, hay ahí una incógnita, hay ahí un elemento que no es fácilmente manejable. El humor de la sociedad. El humor claro. de la sociedad, el votante. Cuando vos hablabas de la falta de referentes dentro de quien lidere dentro del campo nacional y popular, en este momento, yo te lo hacía la comparación la otra vez, que lo que le está pasando hoy al peronismo es una cosa parecida a lo que le pasó en los últimos años al radicalismo, que tiene capital electoral, menguante, pero capital electoral, tiene distribución territorial y no tenía candidato, por eso alquiló y demás. Y de ahí surge esta alianza con Cambiemos. Macri era, dentro de los candidatos totales de ese espacio, el más taquillero. Hoy el peronismo vive la misma situación, tiene capital electoral, tiene distribución territorial, pero un candidato que te garantice un triunfo electoral, no lo tenés. Y daría la impresión que por ahí pasa este acercamiento que pasa con Massa, que yo le puedo hacer todas las críticas posibles al masismo, pero que hoy, dentro de todo ese espacio, aparece como el candidato más taquillero. Sí, con el masismo pasa exactamente a la inversa que con el sciolismo. Lo mejor que tenía el sciolismo era Scioli. Lo peor que tiene el masismo es Massa. Bueno, cuando vos... Porque el masismo... Felipe Solá, claro, de Mendigura, gente muy interesante. Exactamente. ¿Cómo se llama el economista que fue el ministro de Economía de Néstor? Aldo Piñane... No, el de Néstor no, Labaña. Histórico, Labaña. Labaña. Digo, son tipos que piensan para este lado, de una manera u otra, forman parte del peronismo. Pero ahí hay una trampa, que cuando vos los escuchás, a Daniel Arroyo, a Alberto Fernández, a Felipe Solá, decís, bueno, está bien, yo firmo buena parte de lo que están diciendo. Ahora, cuando van a votar, votan todo el Pero eso hacen todos, y todos los diputados hacen eso. Eso es una tontería, porque votan por otra cosa, no votan por eso que están diciendo. Ellos están planteando de qué manera se instalan para poder seguir avanzando. Es lo mismo que con los diputados provinciales. Los diputados provinciales votan lo que les dice el gobernador, si no, no pueden volver a la provincia. Sí, pero ojo, aquí ni Felipe Solá, ni Massa, nadie tiene el tema de depender del gobierno. No tiene poder territorial en ese por aspecto. eso, pero... Entonces vos podés votar ideológicamente. Pero Solá no votó. ¿Seguirá Cristina Solá no en la votó. vida política nacional? ¿Eh? ¿Seguirá Cristina en la vida política nacional a pleno? Queda el interrogante. ¿Cómo sigue interrogante. finalmente el debate lanzado desde Formosa? ¿Cómo sigue el documento? Bueno, el documento es un... Yo he tenido todo tipo de interesantes y positivas reacciones. Me han llamado de distintos municipios del Gran Buenos Aires para ver si se podía replicar en
en su distrito una reunión similar que implicara una especie de actualización del documento de Formosa para la provincia de Buenos Aires. Eso es buena idea. Por ejemplo, me interesa. esto me han hablado por teléfono para ver si eso se podía organizar. Me llaman de ciudades, de las universidades del interior para ver si se puede hacer una presentación del documento de Formosa en distintos lugares y en distintos ámbitos, académicos y políticos. Creo que lo que intentó Gilles Duins-Franck cuando nos propuso hacer esa convocatoria y esa reunión en Formosa, se logró, que fue poner un eje doctrinario en la discusión política del país, claro, dentro del peronismo, un eje doctrinario. Bueno, acá está esto. Que salga de la coyuntura. Claro, que ni se mete en la coyuntura, ni se habla de las elecciones del 17 o del 19. Se plantea cuáles son digamos, los desafíos que tiene el peronismo en el siglo XXI ante la segunda independencia, y cómo es el mundo y la realidad argentina a la que el peronismo le tiene que dar respuesta. Gracias, Julio. ¿Cómo se organizó esa reunión de Formosa? Nos llamó Gilles Duins-Franck a Jorge Cosia y a mí a proponernos si nosotros podíamos hacer una convocatoria amplia para discutir con intelectuales, pensadores, artistas, estos temas en Formosa. La seguimos la semana que viene y le mandamos un saludo a todos los amigos que estuvieron en Formosa compartiendo este debate, que hicieron un gran aporte y están viendo este programa. Seguimos Lo seguimos la semana venidera, ajuste de por medio, Hugo.